Hola, bienvenidos a la presentación de mi trabajo especial de grado. Yo soy Eliana Lucía Vivas Rivas y les voy a hablar de los efectos del sesgo implícito de tipo lingüístico en el clima organizacional de la empresa Cognizant Technology Solutions Lisbon. Mi tutor fue el abogado Marcial Pérez. Vamos a comenzar. En esta presentación vamos a revisar todo el contenido del trabajo especial de grado, desde el problema, objetivos, justificación, marco teórico, marco metodológico, análisis de resultados y por último las conclusiones y recomendaciones. Los seres humanos son entes sociales, están motivados a formar organizaciones para lograr sus objetivos. Estas organizaciones pueden tener dificultades internas o externas, depende de las amenazas que enfrenten. Como somos seres humanos, traemos a esas organizaciones nuestras percepciones, nuestros puntos de vista, y esto se traduce en algo que se llama clima organizacional. Este es el marco o perspectiva cognitiva que tiene la organización. Básicamente es la suma de las visiones individuales de cada miembro de la organización. Todas las personas toman atajos para tomar decisiones y esos atajos son llamados sesgos. Es simplemente una forma que tenemos de ahorrar esfuerzo y energía mental. Estos sesgos son patrones sistemáticos de evaluación o juicio que nos permiten tomar decisiones rápidas, pero también muchas veces se desvían de la racionalidad o de la norma. Cuando lo hacemos de forma inconsciente, estos son sesgos implícitos y pueden afectar varios de los ámbitos de la organización. Uno de ellos es el sesgo lingüístico. Este es especialmente importante en los equipos multilingües de diferentes lenguas. Las empresas internacionales conformadas por personas que vengan de distintos países son especialmente susceptibles a este tipo de sesgos. Y estos sesgos presentan retos especiales para la organización que pueden afectar su productividad y su rendimiento. Se presenta el caso de la empresa Cognizant Technology Solutions, ubicada en Lisboa, Portugal. Se dedica a la industria de la tecnología y está compuesta por personal multiétnico, multinacional y multilingüal. El idioma oficial de las comunicaciones de la empresa es el inglés. Sin embargo, más del 80% de la población de la empresa habla el inglés como segunda lengua. Esto los hace especialmente más susceptibles a sesgos implícitos de tipo lingüístico. Finalmente, para analizar el problema se presentan las siguientes interrogantes. ¿En qué medida se encuentra presente el sesgo implícito de tipo lingüístico en la empresa Cognizant Technology Solutions Lisbon? ¿Cómo es el clima organizacional de la empresa? ¿Y cuál es la relación que existe entre el sesgo implícito de tipo lingüístico y el clima organizacional que se encuentra en la empresa actualmente? Vamos a evaluar los objetivos de esta investigación. El objetivo general es determinar la presencia de sesgo implícito de tipo lingüístico en los empleados y su efecto en el clima organizacional de la empresa durante el segundo trimestre del año 2022. Los objetivos específicos entonces son: primero, comprobar la presencia de sesgo implícito de tipo lingüístico en los empleados de la empresa Cognizant Technology Solutions. Siguiente, describir cuál es la situación actual del clima organizacional de la empresa en relación con sus recursos humanos. Y por último, analizar a la luz de los datos recolectados cuál es la relación que existe entre la presencia de sesgo implícito de tipo lingüístico y su repercusión en el clima organizacional de la empresa. La justificación de este trabajo tiene diversos niveles. Primero tenemos el aporte a la teoría organizacional y los esclarecimientos que se han obtenido con respecto a la misma. Además tenemos el estudio de sesgos, que tiene un peso bastante significativo, pues es un tema muy poco abordado, especialmente el sesgo de tipo lingüístico. Finalmente tenemos el aporte que da al estudio de las relaciones interpersonales dentro de las empresas, las cuales tienen un valor supremamente significativo en este momento para la promoción de la diversidad. En un siguiente nivel tenemos su valor de diagnóstico. La empresa Cognizant Technology Solutions podrá conocer si existe o no sesgo implícito de tipo lingüístico en sus empleados. Esto les permite avanzar a un siguiente nivel, crear un plan de acción para tomar medidas preventivas, correctivas o de refuerzo que sean necesarias. Y finalmente, a nivel personal, el presente trabajo es la culminación de un ciclo de estudios para la autora que ha llevado a oportunidades de crecimiento personal y profesional. Ahora, vamos a hablar del marco teórico de esta investigación. Se encontró que había muy pocos antecedentes que hablaran de estos temas en específico. Sin embargo, aquellos que se encontraron fueron muy relevantes. Por ejemplo, tenemos el trabajo de 2017 de Torres y Barrios, el trabajo de 2018 de Marrero y el trabajo también de 2018 de Barón. Todos ellos hablan del clima organizacional y cómo su estado influencia la productividad y el estado anímico del trabajador, influenciando la motivación y finalmente los resultados que la empresa quiere obtener.
Por otro lado, el trabajo de 2019 de Cavalcanti y sobre todo el de 2020 de Brito Carrillo nos hablan de cómo es fundamental fortalecer la diversidad en las empresas. Esto incluyendo aspectos como la diversidad lingüística, los diferentes acentos regionales y el uso de segundas lenguas. Ahora vamos a hablar de las bases teóricas. En las bases teóricas, el concepto más importante que tenemos que trabajar es el de los sesgos. Se ha tomado el concepto presentado por el grupo ADECO ya que tiene especial relevancia para las empresas internacionales. El sesgo inconsciente es un mecanismo propio del ser humano necesario para su supervivencia, pero que puede crear impresiones respecto a una persona o situación en ocasiones erróneas y que marcan comportamientos en ocasiones discriminatorios. El grupo ADECO se ha enfocado en estudiar cómo puede mejorar la inclusión de grupos minoritarios en las empresas. Por eso su trabajo es de especial relevancia y ha sido tomado como una de las bases fundamentales de la investigación. En las empresas, los sesgos son potencialmente distorsionantes y pueden tener efectos negativos, como ya hemos dicho, en la productividad o en el clima organizacional. Existen diferentes tipos de sesgos que se pueden presentar dentro de la organización. Vamos a hablar de algunos ejemplos. Está el sesgo de afinidad, que es cuando procuran confirmar o estar siempre cerca de aquellos que parecen de nuestro mismo grupo étnico o social. El efecto halo, que es confirmar o reafirmar todo lo que hace o dice una persona que ya nos cae bien anteriormente. Está el sesgo de percepción, que es cuando se crea un estereotipo basado en un grupo étnico o cultural. También tenemos el sesgo de confirmación, que procura simplemente confirmar los estereotipos previamente adquiridos sobre un grupo específico. Está el pensamiento grupal, que es cuando una persona intenta tanto pertenecer a un grupo que empieza a imitarles para tratar de parecerse a ellos. Está el metasesgo, al cual hay que tener particularmente en consideración, ya que se refiere a personas que consideran que no tienen sesgos cuando se ha confirmado que sí. El efecto anclaje es el sesgo que lleva a la persona a quedarse únicamente con la primera impresión que se ha formado de otros. Y por último, el sesgo de aversión a la pérdida, que también se da mucho en las organizaciones y se refiere a la evolución en el ambiente laboral. Al referirnos a los sesgos lingüísticos, tenemos que tomar especial atención en las ideas preconcebidas basadas en la forma de hablar o de escribir de una persona, es decir, en su comunicación. Esto especialmente afecta el acento, el dominio o la falta de dominio de un lenguaje, es decir, su gramática, su deletreo correcto, y sobre todo afecta a las personas que hablan una segunda lengua en su ambiente laboral. Todas las expresiones de la comunicación se ven afectadas por los sesgos lingüísticos, tales como tenemos allí listadas las expresiones escritas o las expresiones oral. En las escritas está la gramática, el deletreo, el vocabulario, y en la oral está el acento, el idioma nativo y las barreras o equivalencias. Hay que hacer especial mención que las barreras y equivalencias se pueden dar inclusive entre miembros hablantes de una misma lengua, pero que en sus diferentes versiones regionales no tienen equivalencias a los diferentes significados de los que están hablando. O estas tienen significados completamente diferentes que hasta pueden resultar ofensivos. A continuación vamos a hablar del clima organizacional. Se ha tomado el concepto de Pedraza que resulta bastante relevante. Es la percepción que tienen los trabajadores de su entorno laboral basado en la experiencia de la relación que ha tenido con otros trabajadores. Esta relación puede ser entre colegas, con subordinados o con superiores, lo que quiere decir que se deriva de las relaciones en general de la empresa. La teoría organizacional que estudia el clima organizacional fue desarrollada por Likert. Y él encontró 8 variables que afectan el clima organizacional de una empresa y las dividió en 3 grupos: independientes, intermedias y finales. Las independientes se refieren a los procesos de planeación, procesos de comunicación y procesos de influencia. Es decir, cómo se organiza el trabajo que se va a realizar, cuáles son las estrategias y jerarquías de comunicación de la empresa y los procesos de influencia que se refieren a las relaciones entre trabajadores. Sin embargo, para los efectos de este trabajo se han estudiado las variables intermedias, que son aquellas que miden de forma más adecuada el clima organizacional de una empresa. Estas se refieren a decisiones, liderazgo, motivación y control. Decisiones es la forma y la dirección que se toma para obtener los resultados esperados. El liderazgo, que se refiere a cómo se ejerce la autoridad y la relación que tienen los empleados con sus superiores. Motivación, que se refiere a los factores intrínsecos que incentivan a los trabajadores. Y control, que se refiere a la evaluación y cómo se adhieren a las políticas y normas establecidas en la empresa. Ahora vamos a hablar de las bases legales. Al tomar en cuenta cuáles son los antecedentes legales para la elaboración de este trabajo, hay que considerar que la empresa Cognizant Technology Solutions se encuentra ubicada en Portugal, en la ciudad de Lisboa, por lo que primero se rige por la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Hay 3 artículos que llaman la atención de esta carta: el 16, libertad de empresa; el 21, no discriminación; y la garantía de cumplimiento 9671-CE sobre el desplazamiento de los trabajadores.
Básicamente, en la Unión Europea los trabajadores tienen libertad para desplazarse entre diferentes países a ejercer sus trabajos o profesiones. Y también los ciudadanos tienen libertad de formar nuevas empresas en cualquier parte de los territorios de la Unión. Además de esto, está la Constitución de la República de Portugal, que es la que rige este país y esta empresa. Hay 3 artículos también que llaman la atención. Artículo 13, principio de igualdad. Artículo 15, extranjeros, apátridas y ciudadanos europeos. Y artículo 26, otros derechos personales. Todos estos establecen el derecho al trabajo e inclusive el derecho a la igualdad en el trabajo, especialmente para personas extranjeras. Lo que quiere decir que la República de Portugal ha tomado previsiones para que los extranjeros puedan desarrollarse profesionalmente en esta nación. Por último, tenemos la Ley del Trabajo, con 7 artículos que vale la pena mencionar. El artículo 4 habla sobre la igualdad de trato para los trabajadores extranjeros o apátridas. El artículo 23, que habla de la igualdad y no discriminación. El artículo 25, que habla sobre la prohibición de la discriminación. Y los artículos del 131 al 133, que hablan sobre la formación profesional y continua. Los primeros 3 mencionados refieren a lo mismo que refiere la Constitución de la República Portuguesa, reforzando los valores de diversidad e igualdad. Los últimos 3 mencionados hablan sobre el derecho de los trabajadores a la formación. Y es importante notar que la formación incluye lenguas extranjeras, reforzando también el sentido de diversidad para los trabajadores. Ahora vamos a hablar del marco metodológico de esta investigación. Esta es una investigación de campo que se realizó a un nivel correlacional con un diseño no experimental. La técnica de recolección de datos utilizada es la entrevista y el instrumento que se utilizó para ella fue un cuestionario en la escala de Likert. La población del estudio son los 1000 trabajadores de la empresa Cognizant Technology Solutions y la muestra que se tomó para la ejecución del instrumento son todos los trabajadores del proyecto SA, que equivale a 41 empleados. Los datos fueron clasificados, tabulados, graficados para su posterior análisis. Y de eso hablaremos a continuación, los resultados. Los resultados obtenidos demuestran que aunque sí existen pequeños focos de sesgo implícito de tipo lingüístico en la población estudiada, estos no son significativos para impactar el clima organizacional de la empresa. En general, menos del 15% y en algunos casos inclusive menos del 2% de los empleados encuestados demostraron tener inclinaciones negativas en cuanto a prejuicios del tipo lingüístico. Además, aproximadamente el 50% de los trabajadores reportaron estar satisfechos con el clima actual de la empresa. El 51% de los trabajadores refuerza la importancia del idioma inglés como la lengua de negocios en el campo laboral. Los valores sobresalientes que se destacan es apreciar un léxico amplio, anhelar mayor autonomía en el trabajo y que un 64% de los empleados quisiera tener mayor feedback sobre los resultados de su trabajo. Un último resultado que también ha llamado mucho la atención es que entre 16 a 20% de los trabajadores expresan que están listos para tomar nuevas responsabilidades y quieren mayor participación en la toma de decisiones. A continuación, las conclusiones y recomendaciones obtenidas en este trabajo de investigación. Conclusiones. Con respecto a las variables de sesgo lingüístico, se determinó que no existe la presencia de sesgo implícito de tipo lingüístico en la empresa Cognizant Technology Solutions en el proyecto SA, o está presente en solo una parte muy pequeña de los encuestados. Por lo tanto, este no puede afectar el clima organizacional de la empresa. Con respecto a la variable de clima organizacional, se determinó que actualmente el clima organizacional se encuentra aceptable. Hay una general estabilidad y aceptación de las condiciones de trabajo por parte de los empleados, aunque podría mejorar en algunas cosas, como participación, asignación de responsabilidades, reconocimiento y remuneración, según aproximadamente 50% de los encuestados. Existe una alta tendencia a la posición neutral, que refleja, en general, que los trabajadores están satisfechos con su empleo. Se recomienda a la empresa reforzar lo positivo. Dado que los sesgos implícitos es un tema que se aborda constantemente en las formaciones, se demuestra que están teniendo efecto las mismas para crear conciencia y disminuirlos. Por lo tanto, es fundamental continuar con este tipo de programas enfocados especialmente en la parte lingüística. Se recomiendan nuevas iniciativas, por ejemplo, programas que fomenten la competencia cultural de los empleados, aumentando su exposición a diferentes culturas. Y además de esto, se recomiendan ciertas soluciones focalizadas, tomando en consideración las barreras lingüísticas y el hecho de que la gran mayoría de los empleados son hablantes de segunda lengua del idioma inglés. Se recomienda realizar programas específicos de formación de idioma inglés en el área de negocios para mejorar las comunicaciones, especialmente las comunicaciones escritas en el área empresarial. Quiero concluir esta presentación con una cita del Yale Grammatical Diversity Project, el proyecto que inspiró la realización de este trabajo. Un juicio sobre un rasgo lingüístico es un juicio oculto sobre un grupo de personas.
es un reflejo de nuestros prejuicios sociales. Es importante fortalecer la diversidad en los ambientes de trabajo y en nuestras sociedades para reflejar aquello que queremos llegar a ser. Muchísimas gracias.